Lo último que Mia me dijo antes de dejarme sola en la vieja estación fue: «Llévate las llaves contigo». Me reí, porque pensé que estaba bromeando. Solo llevaba 13 días trabajando allí. Era una escape room construida dentro de una estación subterránea abandonada. Sonaba como un trabajo inventado, pero para mí era perfecto. Me gustaba el terror, necesitaba el dinero y no me molestaba pasar horas rodeada de concreto húmedo, metal oxidado y un silencio que nunca terminaba de sentirse vacío. La empresa había transformado casi toda la estación. Las antiguas plataformas ahora eran salas con nombres como The Blackout, Last Train y The Shelter. Habían colocado decoraciones por todas partes, pero debajo de cada pared pintada seguía sintiéndose el lugar original. En mi primer turno, el gerente me preguntó cuánto creía que iba a durar. Hasta que me corran, supongo. Dudé porque no quería decir la cosa equivocada. Se le hizo una sonrisa, pero no como si fuera gracioso. Casi todos dicen eso. En ese momento pensé que solo intentaba intimidar a la nueva. Días después entendería que hablaba completamente en serio. Todos los que trabajaban ahí eran un poco raros, pero bueno, en un lugar así era de esperarse. Así que cuando mis compañeros decían cosas raras y espeluznantes, asumía que solo intentaban asustarme, a su manera, bien seria y sin reír. En mi tercer turno, Josh me dijo que no entrara a The Shelter después de las 11. ¿Por qué?, pregunté, mirando hacia arriba desde el montón de tarjetas de pistas que me habían dicho que ordenara. Se encogió de hombros, como si yo hubiera preguntado dónde guardaban los plumones de repuesto. Se pone frío. Es una estación subterránea. Todo se pone frío. No, dijo, no así. Esperé a que se riera. No lo hizo. Unos días después, Mia me estaba enseñando a reiniciar Last Train cuando ya había terminado un grupo. Me guió por los candados de presión, por el compartimento oculto debajo de uno de los asientos y por el cartucho de sangre falsa que teníamos que cambiar si alguien activaba la pista equivocada. Y justo cuando nos íbamos, una de las viejas ventanillas de boletos se cerró de golpe detrás de nosotros. Me sobresalté. Mia ni siquiera parpadeó. «Si las ventanas se cierran solas, ignóralo», dijo. La miré. «¿Pasa seguido? Solo cuando está lleno». Me reí otra vez, porque pensé que yo era la que tenía que reír. Nadie más lo hacía. Mi primer turno de cierre sola fue un miércoles. Los miércoles estaban tranquilos. Normalmente nos llegaban un par de grupos después del trabajo y, si teníamos mala suerte, alguna reserva de cumpleaños. Nada que ver con los fines de semana, cuando el lugar se llenaba de oficinistas borrachos y adolescentes tratando de demostrar que no tenían miedo. Esa noche solo había 2 grupos reservados. Uno ya iba a la mitad de Last Train y el otro apenas había entrado a The Blackout. La recepción estaba vacía, salvo por mí y Mia, que estaba recargada en el mostrador con el abrigo puesto, pasando el procedimiento de cierre por tercera vez. «Reinicia las salas cuando salga el último grupo», dijo, contando los pasos con los dedos. «Revisa los baños, apaga todas las luces, cierra la puerta de enfrente con seguro desde adentro antes de hacer caja, por si alguien intenta entrar tarde». Asentí, tratando de verme más segura de lo que me sentía. «¿Y The Shelter?», preguntó Mia, como esperando. «Cerrado antes de las 11», dije. «Bien». Se me quedó mirando demasiado rato. Me sonreí a medias. «¿Por qué pone frío?». Mia no sonrió de vuelta. «Porque se pone frío», dijo firme. Esa fue la última advertencia que recibí antes de quedarme completamente sola en la estación, y todavía no sabía que romper esa regla iba a cambiarlo todo. Luego se estiró por encima del escritorio y tocó las llaves que me colgaban del broche del cinturón. «Ignora los ruidos raros. No vayas a buscar nada después del cierre. Y llévate las llaves contigo». Me reí por lo ustedes de verdad se meten al personaje. Mia agarró su bolsa de detrás del escritorio. «Sí», dijo, caminando hacia la puerta. «Eso es lo que dice todo el mundo». El timbre sobre la puerta principal sonó cuando salió a la calle. Por un momento la miré a través del vidrio mientras se subía la capucha contra la lluvia. Luego se dio la vuelta y me dijo algo sin hacer sonido con los labios. No la escuché, pero no hacía falta. «Llévate las llaves contigo». Durante la primera hora todo fue exactamente como esperaba. Si alguien me hubiera dicho que unos minutos después iba a querer salir corriendo de ese lugar, me habría reído. El último grupo de la noche iba avanzando por The Blackout, así que no tenía nada que hacer más que esperar a que terminaran. Me senté detrás de la recepción, poniéndome al día con trabajo de la universidad en mi laptop, y de vez en cuando levantaba la vista a los monitores de CCTV que tenía enfrente. Todas las salas estaban exactamente como deberían. Los clientes discutían pistas,
Se reían cada vez que alguien activaba un susto sorpresa y tardaban muchísimo más de lo normal en resolver los acertijos. Hasta que en una de las pantallas pasó algo. No dentro de The Blackout. The Shelter. Levanté la vista bien, con los dedos todavía sobre el teclado. La imagen salía granulada y gris como siempre en esa sala. The Shelter estaba diseñada para parecer un viejo búnker de la guerra, con filas de bancas de madera, loseta rota, costales de arena apilados contra las paredes y una puerta falsa derrumbada al fondo. Era de las mejores salas, aparentemente. Yo no llevaba lo suficiente trabajando ahí como para que ya me confiaran reiniciarla yo sola. Se suponía que la sala estaba vacía. Me acerqué al monitor y por un segundo pensé que vi a alguien moverse entre las bancas, como una mancha oscura deslizándose de un lado de la pantalla al otro. Luego desapareció. Seguí mirando la pantalla durante varios segundos. Esperaba volver a verla aparecer. No ocurrió, pero había alcanzado a distinguir una silueta, y estaba completamente segura de que no pertenecía a ningún cliente. Revisé el sistema de reservas. Nadie debía estar en The Shelter. Mis ojos se fueron al reloj viejo de la estación, montado arriba de la recepción. 11:05. ¡Qué pendejada!, murmuré. La voz de Mia me regresó al instante. The Shelter, cerrado antes de las 11. Me puse de pie rápido, tratando de ignorar la sensación repentina de opresión en el pecho. Estaba bien. 5 minutos no era exactamente un desastre. A lo mejor las cámaras tenían algún fallo. A lo mejor Josh o Mia habían dejado algo ahí adentro para joderme. Eso era justo el tipo de cosas que harían. Seguramente. El pasillo hacia The Shelter se sentía más largo que antes. Con cada paso, el aire se ponía más frío. No el frío normal del subsuelo al que ya me había acostumbrado, sino algo más cortante, más adentro, como si el frío hubiera estado esperando tras las paredes y apenas ahora hubiera salido. Para cuando llegué a la puerta, se me habían erizado los vellos de los dos brazos. Me detuve con la mano suspendida sobre la manija. Había voces adentro. No una voz, muchas. Susurros bajos montándose uno sobre otro, detrás de la puerta, demasiado bajitos para distinguir palabras, pero lo bastante claros como para no confundirse con tuberizas o bocinas viejas. Sonaba como un montón de gente haciendo muchísimo esfuerzo por no ser escuchada. Acerqué la oreja a la puerta. Los susurros se detuvieron, no poco a poco, todos al mismo tiempo, como si acabaran de notar que yo estaba al otro lado. Me temblaban los dedos cuando fui por mis llaves. Por un segundo horrible no las encontré. Luego mi mano cerró alrededor del metal frío que me colgaba del broche del cinturón y solté un respiro que ni sabía que estaba aguantando. «Nomás ciérralo», me susurré. «Ciérralo y regresa». La llave entró fácil en la cerradura de golpe. Giré la llave. El seguro hizo clic y por un momento no pasó nada. Me eché para atrás. «Está bien», dije por lo bajo, forzando una risa. «Seguro está bien». Eran solo 5 minutos después de las 11. Quizá mis compañeros me estaban jodiendo. Quizá era alguna broma estúpida que le hacen al que entra nuevo. Eso me lo repetía mientras regresaba a recepción. No corrí. Cuando volví a recepción, The Black todavía tenía 5 minutos en el reloj. Me senté, abrí mi laptop y traté de enfocarme en el párrafo que había estado leyendo a medias antes de que se moviera la cámara. Seguí mirando la pantalla hasta que las palabras dejaron de parecer palabras. Luego el temporizador de Blackout llegó a 0. Unos segundos después, se abrió la puerta al final del pasillo, y el último grupo salió tambaleándose, riéndose demasiado fuerte, como se ríe la gente cuando intenta sacarse el miedo de encima. Eran 4, todos a principios de los 20, todavía con la energía arriba de la sala. Una chica le agarraba la manga a su amiga, insistiendo en que no había gritado tan fuerte. Otra acusaba al chico más alto de haberse escondido detrás de ella durante el último blackout. «¿En serio me empujaste para adelante?», dijo señalándolo con el brazo. «Te estaba cuidando. Me usaste como escudo humano». Yo forcé una sonrisa mientras se acercaban a recoger sus teléfonos y sus bolsas de los casilleros. «¿Buena sala?», pregunté. «Sí, estuvo brutal», dijo el chico más alto, todavía con la sonrisa. «Bien aterradora». «La del llanto fue horrible», agregó una de las chicas, riéndose mientras se ponía el abrigo. «O sea, de verdad horrible. ¿De quién fue la idea?». Me quedé congelada un segundo antes de levantar la vista de las llaves del casillero. «¿La del llanto?». «La de la esquina», dijo ella. Casi al final, cuando se apagaron todas las luces, su amiga asintió rápido. Solo estaba ahí sentada, sollozando. Primero pensé que era un maniquí, pero luego se movió. Ninguno parecía estar bromeando. Lo contaban igual que alguien describe a un empleado del lugar, como si para ellos hubiera sido completamente normal verla allí,
Me invadió una sensación incómoda, bajita en el estómago. No había ninguna mujer llorando en The Blackout. No había actores asignados a esa sala, para empezar. Les eché un vistazo por encima hacia el pasillo, donde la puerta abierta de The Blackout esperaba en la penumbra. Ya, dije, forzando otra sonrisa. Sí, ella es nueva. El grupo se rió, impresionado. Dile que daba terror, dijo la chica. Se lo diré, dije. Se juntaron con sus cosas y se fueron hacia la salida, todavía riéndose entre dientes, todavía acusándose de que habían sido ellos los primeros en gritar. El timbre sobre la puerta principal sonó cuando se fueron y la estación volvió a quedarse callada. Después de que se fueron, revisé el monitor de The Blackout. La esquina que habían señalado estaba vacía. Eso, de alguna forma, lo empeoró. Igual tenía que reiniciar la sala. Por unos segundos me quedé detrás del escritorio, mirando la pantalla y tratando de convencerme de que todo había sido cosa de mi imaginación. Las luces en The Blackout estaban tenues a propósito. Media sala quedaba escondida en las sombras. Probablemente era solo un abrigo o un accesorio, o uno de ellos jugando conmigo porque sabían que yo era nueva. Seguramente. Agarré la lista de reinicio del escritorio y me fui por mis llaves. Seguían enganchadas al broche de mi cinturón. Revisé 2 veces antes de caminar por el pasillo. Reiniciar The Blackout salió bien. ¿Estaba un poco paranoica? Puede ser. Revisé detrás de las cortinas más de lo necesario. Me volteaba cada vez que el piso viejo crujía. Una vez vi mi reflejo en el espejo agrietado al lado de la chimenea falsa y casi dejó caer la lámpara de utilería que estaba sosteniendo. Pero no pasó nada. No había ninguna mujer llorando, no figuras raras en la esquina, no susurros pegados a mi oído. Para cuando terminé de reiniciar el último seguro y fui marcando todo en la lista, casi había logrado convencerme de que todo era solo cosa de mi imaginación. Los clientes probablemente confundieron un abrigo con una persona. El movimiento en la cámara de The Shelter seguramente era una falla. Los susurros seguramente eran tuberías viejas, o bocinas, o sonidos filtrándose desde The Blackout. Iba a medio camino de vuelta hacia recepción, lista para empezar a hacer caja y salir de ahí, cuando sonó el timbre de la puerta principal. Me detuve. Un segundo después, escuché pasos, botas pesadas sobre el mosaico. Se me hundió el estómago al recordar las instrucciones de cierre de Mia. Cierra la puerta de enfrente con seguro desde adentro antes de hacer caja. Se me había olvidado. Perdón, llamé, apurándome por el resto del pasillo. Ya estamos cerrados. Las palabras se me murieron en la garganta. La recepción estaba vacía. La puerta principal estaba cerrada. La calle afuera estaba oscura y mojada, con la lluvia brillando bajo la luz naranja de las farolas. Nadie estaba sobre el pavimento. Nadie esperaba junto al mostrador. Nadie acababa de entrar. Miré la puerta unos segundos, escuchando. Nada. Forcé una risa temblorosa y me pasé las 2 manos por la cara. Excelente, murmuré. En serio la estoy perdiendo. Me fui por las llaves que me colgaban del broche del cinturón. Mis dedos no encontraron nada. Por un momento solo me quedé ahí, tocando la misma parte de tela vacía como si fueran a aparecer por checar suficientes veces. Luego me agarró el pánico. Revisé mis bolsillos, mi sudadera, mi bolsa, el escritorio. Debajo de la silla, al lado de los casilleros. Volví a recorrer el pasillo hacia The Blackout, escaneando el piso, tratando de recordar cuándo fue la última vez que la sentí contra mi cadera. Ahí habían estado. Yo sabía que habían estado ahí. Había revisado 2 veces antes de reiniciar la sala. «Vamos», susurré. «Vamos, vamos, vamos». Pasando por The Shelter, la temperatura bajó. No fue gradual esta vez. El frío salió de debajo de la puerta, mordiéndome la ropa y poniéndome cada pelito erizado. Las luces de arriba parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Y detrás de mí, muy bajito, algo tintineó. Mis llaves. Me volteé. Al final del pasillo había una niña. No podía tener más de 7 u 8. Su vestido parecía viejo, la tela gris y sin forma manchada de mugre. Con una mano sostenía un peluche gastado agarrándolo de la pata. Con la otra sostenía mis llaves. Estaba pálida de una forma que ninguna persona viva puede estar pálida. No solo blanca, como apagada, como si le hubieran sacado todo el color y solo quedara la forma. Me miró directo. Luego levantó las llaves y las hizo tintinear una vez. La niña sonrió. No era una sonrisa grande. Era la sonrisa tranquila de alguien que estaba convencido de que yo iba a hacer exactamente lo que ella quería. Volvió a hacer sonar las llaves. 1, 2 veces. El tintineo resonó por todo el túnel. Detrás de ella comenzaron a distinguirse más rostros. Primero una mujer. Luego un hombre cubierto de polvo. Después otro niño. Y otro más. Ninguno caminaba.
Solo permanecían inmóviles, esperando. Entonces la niña inclinó ligeramente la cabeza. Mamá dice que ya es hora. No respondí. Sentía que las piernas habían dejado de obedecerme. Ella dio otro paso. Las llaves volvieron a sonar. Solo tienes que abrir la puerta. Entonces las personas del fondo comenzaron a acercarse, muy despacio, sin dejar de mirarme. Fue entonces cuando distinguí sus caras. No tenían expresión, parecían agotados, como si llevaran décadas esperando que alguien llegara con esas llaves, y todos empezaron a susurrar al mismo tiempo. Ábrenos, por favor, ya casi podemos salir, solo una puerta más. El sonido era tan bajo que apenas podía entenderlo, pero había decenas de voces, quizás cientos, y todas hablaban al mismo tiempo. Mamá dijo que puedes abrir la puerta, dijo. Se me secó la boca. Detrás de ella, en la oscuridad, algo se movió. No era una sola cosa. Eran muchas. Formas se juntaron en el pasillo detrás de la niña, pegadas entre la penumbra. Hombres con abrigos largos, mujeres con bufandas amarradas alrededor de la cabeza, niños aferrados de las mangas, caras grises de polvo, ojos abiertos esperándome. Los susurros empezaron otra vez, solo que esta vez sí pude entender las palabras. Ábrela. Por favor, dejen salirnos, se acabó el aire. La niña dio un paso hacia mí. Mamá dijo que tú tienes las llaves. Algo dentro de mí se rompió. La niña extendió lentamente la mano, no para atacarme, solo para recibir las llaves. Corrí. No pensé en el dinero, no pensé en las luces, no pensé en la puerta principal, ni en la alarma, ni en que probablemente me iban a correr. Agarré mi bolsa del escritorio y empujé la puerta principal con tanta fuerza que el timbre gritó. Lo último que escuché antes de llegar a la calle fue el sonido de mis llaves tintineando detrás de mí. No me perseguían, sollozando. Nunca volví. No contesté las llamadas de Mia. No respondí los mensajes de Josh. Bloqueé el chat del grupo del trabajo antes de que alguien pudiera pedirme que explicara por qué dejé la puerta principal abierta y la alarma sin activar. Durante semanas seguí despertando creyendo escuchar unas llaves golpeando contra el suelo de mi habitación. Pero Mia me mandó un mensaje antes de bloquearla. Era una foto del turno, la rota. Mi nombre estaba tachado con lápiz rojo. Al lado, con la letra prolija de Mia, ella había escrito 13 días, más tiempo que la mayoría.